Hola, estoy aquí, buenos días ante todo. Estoy aquí intentando recomendaros un libro, pero claro, es un libro bastante largo el tema y claro, no quiero tampoco, quiero prepararlo para hacerlo más corto. Y también recuerdo que os recomendé una vez sobre el libro de Más Platón y menos Prozac, buenísimo, que trata la filosofía toda, desde los inicios de la filosofía hasta la filosofía actual, para tratar los problemas vitales. Por lo tanto, ya os conté la importancia de la filosofía en nuestra vida. Pero hay un movimiento dentro de la filosofía que es el estoicismo, el cual me parece el más aplicable a nuestros días, al mundo actual. Porque no en vano, bueno, habréis oído la expresión, hay que tomarse las cosas con estoicismo, ¿no? Por ejemplo. Y os voy a explicar por qué se dice esa expresión, para el que no lo entienda. El estoicismo es que es muy práctico para resolver problemas cotidianos. Por ahí hay que empezar. También ayuda a dominar emociones y sentimientos que son muy nefastos. Y también a controlar los pensamientos. Para ellos, para los estoicos, el fin era alcanzar la llamada ataxia. Para ellos, ataxia, que se puede interpretar como la serenidad, como la paz interior. Claro, por eso es tan importante. Este movimiento, yo lo veo más aplicable al mundo actual, el estoicismo, que los otros movimientos. Que bien, la filosofía, sobre todo la griega, me gusta toda, ¿no? Pero bueno. Pues claro, los estoicos fomentaban la virtud de carácter. Y también de pensamiento, obviamente. De obra y de pensamiento, claro. Su búsqueda era la virtud. Y claro, si bien todas las corrientes filosóficas buscan la virtud a su manera, claro. Pero el estoicismo es más aplicable y os voy a decir por qué. Hombre, en primer lugar, ya os vuelvo a repetir que toda corriente filosófica merece ser estudiada, como ya explicaba ese libro que os recomendé, de Más Platón y menos Prozac. Veréis por qué. Es que el ser humano siempre ha tenido las mismas preguntas y ha buscado las mismas respuestas sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa es la eterna pregunta del ser humano desde el albor de los tiempos. El ser humano siempre se ha enfrentado al sufrimiento cuando no ha entendido las pruebas que le ha tocado vivir. Y todo ser humano ha conocido dolor, obviamente. Ahí no importa ni la religión, ni la raza, ni el país en el que viva, ni la época, por supuesto. Eso es siempre. Y todo el mundo, por supuesto, sin excepción, tiene que pasar por unas determinadas pruebas en la vida, en el camino de la vida. Y por todo ello, ¿por qué la filosofía estoica tan adecuada? Según yo os recomiendo. Por lo dicho, porque se basa en aplacar emociones nefastas y nos hace enfrentarnos a la realidad, a las circunstancias con entereza. Las soluciones son comunes para todas las religiones y para todas las épocas, porque responden al dilema de la vida humana. Cambian los problemas, obviamente, el tipo de problemas, pero siempre hay problemas. Todo el mundo se enfrenta al sufrimiento y al dolor. Claro, por supuesto, respeta la verdad que otros afirmen, pero teniendo en cuenta que nuestro objetivo propio, nuestro objetivo individual de cada uno es encontrar la verdad, esa verdad. Y la perfección personal, a través de la sabiduría. Claro, a través de la sabiduría se encuentra la verdad, obviamente. La verdad se sustenta por sí misma, por eso no hay que obsesionarse también por ella. Y la mentira es débil y desaparece por sí sola, eso es obvio. Y claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué es tan aplicable a la vida real la filosofía estoica también? Por eso, porque busca la templanza para enfrentarse a los sucesos de la vida. Serenidad y entereza ante lo inevitable. O sea, el estoico, el filósofo estoico, o la persona que utilice esta filosofía, no analiza lo que sucede, sino que busca la sabiduría interna, evaluando cómo afrontar la situación, que signifique su propio bienestar, no sufrimiento y, por supuesto, una actitud correcta y una percepción adecuada de las circunstancias. No todo se puede ajustar a nuestras creencias, a nuestros planes. Claro, obviamente. Eso lo entiende el estoico así. Resulta prudente dejar ir las preocupaciones cuando la vida no coincida con lo que nosotros queramos. Porque, claro,
Las cosas ya os he dicho montones de veces. En la misma oración de la serenidad está. Claro, lo que no tiene arreglo, pues no tenemos más remedio que aceptarlo. Y lo que sí tiene arreglo se actúa sobre ello. Pero claro, de un modo u otro, si tiene arreglo no nos vamos a preocupar. Y si no tiene arreglo tampoco, tenga o no tenga arreglo, no nos podemos preocupar. Claro, a su vez, no hay que confundir que el estoicismo se base en el fatalismo, en la negatividad, para nada. Sino simplemente se trata de enfrentarse con interés a las situaciones, con serenidad. Y por lo tanto, es muy actual porque en realidad fomenta la que es un término, por ejemplo, muy actual, como es la resiliencia. Me sale muy mal esa palabra. Resiliencia, que es un modo de enfrentarnos a las crisis de la vida con total entereza. Pues eso es precisamente lo que fomenta el estoicismo, y ese término es muy actual. Y es la razón misma del estoicismo, que no se trata de fatalismo, de negatividad, ya os he dicho, sino de enfrentarnos con serenidad a las adversidades de la vida, porque siempre habrá adversidades. Es de lógica, es imposible escapar de las mismas. Pero de nosotros no depende todo lo exterior. A veces que podemos actuar sobre lo exterior, pero no siempre. Y por lo tanto, lo único que podemos controlar es nuestra actitud ante la vida. Ya está. Si algo ocurre es porque tiene que ocurrir. Claro, otra cosa, eso es lo que yo creo en los estoicos, pero claro, otra cosa es que nosotros con nuestros errores atraigamos a nuestra vida cosas que no queremos. Eso se puede evitar. Y también enmendar cosas que hayamos hecho mal, eso sí, pero lo que ya es de lógica que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Claro, eso es de lógica. Solo podemos controlar nuestra actitud. También estudia cómo aplacar ciertas respuestas y evitar emociones malas, como la ira, cómo responder malamente, la negatividad, claro, obviamente. Ciertas respuestas que nos salen automáticamente, pues nos ayuda a aplacarlas. Por lo tanto, no se centra en creencias, el estoicismo no cree en sí, ni creencias ajenas ni propias, no, desarrolla creencias para que nadie a su vez la instale en su vida, sino que simplemente distingue lo que tenemos control y sobre lo que no tenemos control. Trasciende las circunstancias con una actitud serena y centrada desde el presente, pues construye la vida. Por lo tanto, no se centra ni en el pasado, porque el pasado no tiene arreglo, ni tampoco en un futuro que es inexistente, sino simplemente desde el presente. Y para que entendáis por qué es tan actual también la filosofía estoica, os voy a leer algunas frases muy importantes de los mejores filósofos estoicos de todos los tiempos. Por ejemplo, Epícteto, decía Epícteto, algunas cosas dependen de nosotros, algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro modo de actuar ante la adversidad depende de nosotros. Pero claro, aquello con lo cual no tenemos el control, ante lo cual no tenemos el control, no merece la pena tampoco preocuparse, decía Epícteto. Una gran oración con la cual nos tenemos que quedar. También del mismo autor de Epícteto es: los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de cómo las ven. Claro que todo depende de la perspectiva, de la interpretación de los hechos. No existe nada bueno ni nada malo, como dice el budismo, sino como nosotros lo interpretemos. Todo forma parte de la vida y hay que actuar con entereza ante lo que nosotros veamos malo como ante lo que nosotros veamos bueno. Marco Aurelio, el romano Marco Aurelio, decía: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Efectivamente, tenemos que controlar nuestros pensamientos y crearnos una perspectiva productiva y sana para nuestra mente, no pensar tonterías. Por supuesto, no todo es blanco, por supuesto, pero tampoco todo es negro. Saber interpretar la vida correctamente. También decía, esta vez el Séneca, decía: ¿cómo nos ayuda lamentarnos de los problemas? Obviamente, ante situaciones difíciles, quejarnos no nos va a solucionar nada. O decir: ¡ay, por qué mala suerte tengo! ¿Por qué esto me pasa a mí? Y tal. Sino sencillamente solo se trata de encontrar soluciones. Así evitaremos el sufrimiento. Otra vez con Epícteto, vuelvo a Epícteto y decía: así como es la madera, la materia del carpintero y el bronce del escultor, la vida de cada uno es la materia del arte de vivir, decía Epícteto. O sea, hay que preguntarse lo que estamos haciendo con nuestra vida. Los estoicos creen que nosotros tenemos un papel activo. Es ahí que los estoicos no son negativos, que todo es malo en nuestra vida, que tenemos que aceptar
la negatividad en nuestra vida, tenemos un papel activo, obviamente. Pero tenemos que aceptar con serenidad y saber distinguir ante lo que podemos actuar y ante lo que no. Obviamente tenemos un papel activo, eso sí. Epícteto decía, Epícteto yo creo que es el más antiguo, también uno de los más antiguos no, él no fundó la filosofía estoica, pero tiene muchas oraciones muy buenas. Decía otra vez Epícteto sobre la verdad, dice, la verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita complicidad. Y a mí me lo vais a decir. No os preocupéis tanto por la verdad, estudiar, intentar adquirir sabiduría, que la verdad se sostiene. Con unos pilares duros que eso no se caen con nada, mientras que la mentira se cae como que. La verdad es una virtud, obviamente. Y siempre sale a la luz lo que es verdad y lo que es mentira. Otra cosa muy importante, esta vez lo dice Séneca, dice, la mente que está ansiosa por los eventos futuros es miserable, normal. La anticipación puede matarnos. Porque en primer lugar, tenemos que aceptar las circunstancias de la vida y prepararnos para lo peor, obviamente. Y tener la mejor actitud, prepararnos ante lo peor para saber responder con total filosofía, con una actitud correcta. Pero anticiparnos a cosas que a lo mejor ni siquiera pasan, eso nos puede enfermar y eso es miserable. Porque provoca ansiedad, obviamente. Miserable y ansiosa, una mente ansiosa, claro está. Y Marco Aurelio decía, la primera regla es mantener un espíritu tranquilo. El segundo es medir las cosas a la cara y conocerlas por lo que son. O sea, mantener la serenidad totalmente en cualquier situación. Mantener un espíritu tranquilo, es lo que él quiere decir. Y nunca dar una medida más grande o más pequeña a las cosas, sino simplemente con entereza enfrentarnos a cualquier situación. Con total entereza que ya la situación pues ya se irá arreglando por sí sola, pero ante todo el espíritu tranquilo, porque más sufrimos por nuestra reacción que por la situación en sí. Y también muy importante lo que decía Marco Aurelio, cuanto más graves son las consecuencias de la ira, ¿cuánto más graves son las consecuencias de la ira que las causas de la misma? Efectivamente, es nuestra respuesta y no dejarnos nunca llevar por las emociones, algo muy importante. O sea, ya el estoicismo está claro que fomentaba la inteligencia emocional, otro término muy actual también en la psicología actual. Por lo tanto, ya no leo más frases porque ustedes mismos, si estudiáis sobre el estoicismo, vais a leer muchas más maravillas, pero está claro que esta filosofía puede ayudarnos muchísimo en el día a día y os la recomiendo completamente, si bien toda la filosofía es recomendable. Pero por supuesto, ya os digo, hay que ser estoicos. Hasta ahora.